Hola chicos, literatura 48. Textos de Quevedo. Alguno. Uno muy curioso dentro de la sorna y del ingenio que dicen que Quevedo gastaba. ¿Y qué ha pasado a la sabiduría popular? Más que a la sabiduría, a la memoria legendística, es decir, no siempre cierta, del ingenio de Quevedo. Un soneto a un mosquito. Esos mosquitos que vienen por la noche, estás en la cama y tú dices, madre... Y hoy puedes encender la luz. En aquel tiempo tenías que encender el candil. Y con un candil mal podías ver al mosquito. Total, que la mayoría de las veces acababa picándole. Y ya debía estar muy harto el pobre. Porque fíjate, muy harto o muy convencido. Dice, le llama, primer cuarteto del soneto, Ministril de las ronchas y picadas. Ministril es músico, o sea, le empieza llamando músico porque viene zumbando. Pero tú eres el músico de las ronchas y picadas. Mosquito postillón. Y le dice postillón. Los postillones eran los que llevaban las caballerías en las postas, que eran los sitios donde el correo hacía alto, normalmente o para renovar la caballería o para depositar parte de su correo. Mosca barbero le llama. Mosca barbero, que andas por donde anda el barbero. Y siempre como las moscas. Hecho me tienes el testuz arnero. Hecho me tienes la cabeza el testuz arnero, criba. Una criba llena de agujeritos. Así me tienes tú el testuz. Y desecha la cara a manotadas, porque claro, cada vez que digo, a ver, le dejo un ratillo a ver si le pega la vea, nada, no lo has matado. Al cabo de un ratillo sigue zumbando, pero la cara ya deshecha de tanto tortazo. Segundo cuarteto. Trompetilla que toca a bofetadas. Trompetilla que toca como a bofetadas. Este no toca soplando, este toca con los sonidos de las bofetadas. Que vienes con rejón contra mi cuero. El rejón es ese hierro agudo que va al final de una lanza y que sirve pues para espolear animales, en fin, y para otros usos. La ijada es con la que se pincha a los bueyes, y ese lleva un clavito más pequeñito, porque si no el buey va disminuyendo la velocidad o se para. Hay que pincharle con la ijada. Tiene la piel muy fuerte, no se le hace daño. Dice, vienes con rejón contra mi cuero, contra mi piel. Cupido pulga, toma. Le dice, eres como Cupido en pulga. Chinche trompetero. Los chinches en aquella época eran también hermanitos de los mosquitos. Los chinches iban por tierra, pero también podían volar, que son hemípteros. Y eran rojos, no verdes como los de hoy, por lo menos, al menos en España, que se alimentan de savia de plantas. No, los rojos picaban, y nuestras abuelas nos hablan de ellos. En las casas antiguas donde había muchos recovecos se escondían los chinches. En las casas modernas ya están mejor ajustadas todos los cerramientos y ya los chinches hace bastante tiempo que, por suerte, no hemos tenido que hablar de ellos como plaga. Pues le llama chinche trompetero, porque has visto que el mosquito tiene como una trompetilla. El mosquito tiene como una trompetilla saliendo de su boca, y por aquí saca el estilete, que significa el puñalito pequeño, que es el que te clavan. Y lo hace con tanta gracia
que al principio te echa un poquito de como de anestésico, no lo notas. Es al cabo de un ratito, cuando el ácido anticoagulante que mete, que es el metanoico, el fórmico, el mismo de las hormigas, te empieza a picar. Entonces sí, pero ya es tarde. El otro ya tiene la barriguita llena de sangre. Y si no la tiene, todavía le queda tiempo para escaparse de tu manotazo. Y todo esto los tíos por infrarrojos, sin encender la luz. Toma, con esas antenas que llevan, captan el calor de nuestras partes más calientes. Aquí por donde pasan las carótidas, en los tobillos por donde pasan las venas principales y arterias que van al pie, toda la cara, que es la que más riego recibe, etc. Bueno, que no estamos en ciencias naturales. Chinche trompetero lo he llamado. Que vuelas comezones amoladas. Que vuelas, es decir, que nos lanzas comezones, picores, amoladas, afiladas. Picores afilados nos lanzas. Y le dice ahora en los tercetos: ¿por qué me avisas si picarme quieres? No me avises, pícame y déjame en paz. Que pues que das dolor a los que cantas, o sea, los cantas, les cantas, y luego ¡zas!, les pinchas. De casta y condición de potras eres. Es decir, eres de la familia, de la casta y condición de potras. De las potras he leído, pero no me he quedado convencido. Dice que son las hernias inguinales de la ingle. Son bultos que te han salido por deficiencia muscular, y suelen doler, y son además peligrosos si se revientan. Pues dice que es de esas castas, pero no entiendo bien el porqué. Y ahora, en el último terceto ya, le dice: tú vuelas, y tú picas, y tú espantas, y aprendes del cuidado y las mujeres a malquistar el sueño con las mantas. Este terceto tiene amiga. Tú vuelas, tú picas y tú espantas, eso, correcto. Pero dices, aprendes, ¿de quién aprendes? Del cuidado, de las preocupaciones, que no te dejan dormir. Y de las mujeres, que según Quevedo, que no las podía ver, también son las que fastidian el sueño. Y una forma de decir que te quitan el sueño es decir que malquistan el sueño con las almohadas, con las mantas. Es decir, cuando tú, las mantas y el sueño se avienen, pues tú a dormir. Pero si están malquistados, están mal avenidos, están reñidos el sueño con las mantas. Y eso lo hace el mosquito por haberlo aprendido ¿de quién? De las preocupaciones y de las mujeres. Ahora te lo dejo que lo saborees entero. Te lo voy a leer entero, que dice: ministril de las ronchas y picadas, mosquito postillón, mosca barbero, hecho me tienes el testuz arnero, y desecha la cara a manotadas. Trompetilla que toca a bofetadas, que vienes con rejón contra mi cuero. Cupido pulga, chinche trompetero, que vuelas comezones amoladas. ¿Por qué me avisas si picarme quieres? Que pues que das dolor a los que cantas, de casta y condición de potra eres. Tú vuelas, y tú picas, y tú espantas, y aprendes del cuidado y las mujeres a malquistar el sueño con las mantas. Por cierto, al leerlo ahora me he dado cuenta de una cosa curiosa, que antes en el estilo habíamos visto Cupido pulga, y es que, mira, es Cupido nombre, pulga nombre. Los pone en aposición, cosa que no se estilaba entonces. Es decir, utiliza el segundo sustantivo en el lugar del adjetivo. Esto fue una especie de innovación que le encantaba a Quevedo. Vida del buscón don Pablos. Este libro de la picaresca
como que es el más comprensible de Quevedo y el que más entienden los chicos y los niños a la edad que tienen que estudiar literatura. Pues este libro ha obnubilado, ha, digamos, apartado a todo el resto de textos serios y muy importantes que tiene Quevedo. Y casi todos los profes, pues, hacen comentarios del texto de Quevedo cogiendo la vida del Buscón del Pablos, o llamado de otra manera, del Dómine Cabra. El Buscón del Pablos, pues empieza con la picaresca, que sigue un poquito las pautas del Lazarillo, que había abierto camino para toda la picaresca. Pues nace de un padre barbero que dicen que se había metido barbero para robar mejor a los clientes. Mientras les afeitaba, con la otra mano si sabe, les quitaba la bolsa. Ah, no, aquí no. Bueno, la madre bruja. Entonces él, viendo lo que había por casa, dice al colegio. No sería un colegio de pago, por supuesto. Había colegios de caridad. Y allí conoce a Diego Coronel, un chico de su misma edad, pero noble, con pasta. Entonces le dice: oye, cógeme de criado, yo te serviré, tranquilo que te serviré fielmente, y yo seré como tu sombra para todo lo que necesites. Y se estilaba mucho que las familias ricas pusieran un criado a su hijo. Se cansan un poquito ya de dónde estaban, que en parte el padre le dijo a Diego: mira, vete a Segovia, allí de pupilo, y allí aprenderás lo que es bueno, y no aquí, todo regalado en casita, comodidades, tu madre tiene todo a punto, como hoy, y lo manda allá. Se había enterado de que había un cura que llevaba una especie de residencia de estudiantes. Dicen: vete allí. Bueno, luego, después de haber pasado por Segovia con sus aventuras, van a la Universidad de Alcalá y allí sufren todas las novatadas de los estudiantes nuevos que llegan a la universidad, que claro, como su dueño Diego tenía dinero para comprar a los cabecillas de las novatadas, pues no se las hacían a él. ¿A quién se las hacían todas? Al criado. Y menudas novatadas. Esas te las dejo a ti para que las leas. En esto se entera de que a su padre lo habían ahorcado. Y a su madre le habían metido presa en la cárcel. Pobrecico, ya no lo pudo hacer más desgraciado Quevedo. Y entonces él va a Segovia a recoger parte de la herencia. Allí había un tío que hacía de albacea, es decir, que retenía la herencia de los padres, que no se la daban, era un jugador, y una noche que se quedan todos borrachos y dormidos. Ya aprovecha él para coger lo que era suyo y largarse. Emprende camino por distintas ciudades y allí se va encontrando con los distintos personajes, al estilo del Lazarillo, que se va pasando de dueño a dueño. Pues este se encuentra sin ser dueño de ellos, con soldados, con hidalgos, con ermitaños que se creen que eran muy santos y le acaban ganando las cartas, jugadores, nobles farsantes, es decir, nobles que se hacían pasar, que no lo eran y se hacían pasar por nobles. Se vestían tal, aprendían formas refinadas y se hacían pasar por nobles, para meterse en los sitios de la apariencia y todo eso. Él se hizo pasar por 2 o 3 nobles, incluso llegó a enamorar a alguna dama. Es más, en una de esas ocasiones en que estaba ya pretendiendo a una dama, ni corto ni perezoso, no se le ocurre más que salir por el ventanuco de su tejado e ir por el tejado caminando hasta la casa de su dama. Lo cogieron entre medias y ¡pum!, a la cárcel, porque se descubrió lo que era.
Descubierto de varias imposturas de este tipo, dice, ¿qué me queda? Pues, oye, pues a mendigar. Y mendigando se le daba tan bien que llega a hacer dinerete y piensa en poner un negocio. ¿Y qué negocio crees que cogió? Poner un teatro. Me parece que lo ubica en Toledo o algo así, el teatro. Pero al principio tuvo algo de éxito, pero luego el que llevaba las cuentas del teatro defraudó, lo persiguió la justicia y adiós teatro y adiós todo. Llegó a enamorarse en una de estas lances y estos de una monja, que menos mal que la monja no le correspondió, que había monjas para todo, con permiso de Santa Teresa. Y por fin se va a Sevilla, allí pues con la picaresca que nos narra Cervantes de Rinconete, Cortadillo y todo tal, más aventuras, y por último, desesperado, huye y dice, me voy a las Indias. En Sevilla, pues, ¿qué hacemos? Me voy a las Indias, me embarco. No dice luego si se embarcó o no. A lo mejor está por allí todavía. Esta fue la vida del pobre Buscón. Voy a leer. Dice, lo cuenta en primera persona. El Buscón tenía 3 libros. O sea, 3 apartados, como 3 libros. De cómo fui a un pupilaje, un hospedaje, por criado de don Diego Coronel, que es el jovencito rico. Determinó, pues, convino, pues, don Alonso, que es el padre de Diego, el rico, el padre, de poner a su hijo en pupilaje. Lo uno por apartarle de su regalo, por apartarle de su comodidad, y lo otro por ahorrar de cuidado. Oye, que ya estoy todo el día detrás del hijo, que vaya a hacer algo por su cuenta. Supo que había en Segovia un licenciado Cabra, era el apellido, que tenía por oficio de criar hijos de caballeros, y envió allá al suyo y a mí para que le acompañase y sirviese. Entramos primer domingo después de Cuaresma, que después de Cuaresma ya no hay que hacer ayuno, pero en aquella casa como si no se hubieran enterado. Dice, entramos después del primer domingo después de Cuaresma en poder de la hambre viva. Es decir, entramos ¿en qué reino? En el poder de la hambre viva. Porque tal lacería, tal escarnio, no admite encarecimiento. Es decir, es imposible decir cuánta hambre se pasaba allí, en la casa del Domine Cabra. Él era un clérigo cerbatana, chupado, de arriba abajo. Largo solo en el talle. Largo solo en el talle. Porque largo también significaba y significa generoso. Pero este no. Este no tenía la largueza, que es la generosidad, sino que era largo únicamente en el talle. Una cabeza pequeña, pelo bermejo, rojo. No hay más que decir para quien sabe el refrán que dice, ni gato ni perro de aquella color. Los ojos avecinados en el cogote. Es decir, los ojos normalmente están próximos a la faz. Pues los de él, los ojos estaban próximos, ¿dónde? Al cogote. Es decir, estaban más junto al cogote, por dentro se habían hundido tanto que estaban más cerca del cogote que de la nariz. Que parecía que miraba por cuévanos. Una cueva oscura que se mete y no ves el fondo. Y que parecía que miraba por cuévanos. Tan hundidos y oscuros que era buen sitio el suyo para tiendas de mercaderes. Los mercaderes hacen tiendas por el mostrador, pero todo lo demás por allí dentro, oscuro para que no se lo coja nadie. La nariz larga entre Roma y Francia, porque se la habían comido unas búas de resfriado. Unas búas eran unas pupas del resfriado y le había quedado larga. Las barbas descoloridas de miedo de la boca vecina, que de pura hambre parecía que amenazaba a comérselas. O sea, las barbas estaban descoloridas
pero de pálidas, del susto que tenían de ver esa boca que se las quería comer. Hipérbole, exageraciones típicas aquí en Quevedo. Los dientes le faltaban no sé cuántos. Y pienso que por holgazanos y vagamundos le había dice, y pienso que por holgazanos y vagamundos se los había desterrado. En aquel tiempo, en las ciudades, las autoridades hacían de vez en cuando limpieza, cogían a todos los vagos, vagamundos, etcétera, que solo daban problemas y esto tal, y los largaban, le decían ¡fuera del pueblo! Bueno, pues dice que a los dientes de Dominio Cabra, por vagos, claro, no metía nunca, ¿cómo van a trabajar? Y vagamundos los había desterrado, los había echado de su boca. El gaznate, el cuello, largo como un avestruz, con una nuez tan salida que parecía se iba a buscar de comer, la pobre, forzada de la necesidad. Los brazos secos, las manos como un manojo de sarmientos cada una. Los sarmientos ya sabes que son las ramas de la vid, de la viña, cuando quedan secas ya. Mirado de medio abajo, de cintura para abajo, parecía tenedor de 2 pinchos o compás, con 2 piernas largas y flacas. Su andar muy despacio. Si se descomponía algo, es decir, que se movía un poquito más de la cuenta, le sonaban los huesos, los pone con GU, con diéresis, como tablillas de San Lázaro, porque dicen que los mendicantes, los mendigos, los mendicantes que eran a orden de San Lázaro, para pedir, no tocaban una esquila, sino que iban con unas tablillas. Hacían clac, 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 y avisaban a los demás que estaban por ahí para que echasen su moneda, su óvulo. La habla ética, hoy se escribe con H, aquí no. Ética significa del hedor, con un mal olor, un mal aliento que te tiraba para atrás. La barba grande por nunca se la cortar, por no gastar. Y él decía que era tanto el asco que le daba ver las manos del barbero por su cara, que antes se dejaría matar que tal permitiese. Sí. Lo que no quería, pagar al barbero, y por eso no se las cortaba. Cortábale los cabellos un muchacho de los otros. Traía un bonete los días de sol, se ponía el gorro de cura, ratonado con 1000 gateras, con 1000 agujeros de los ratones, y guarniciones de grasa, y pegotes de grasa. Era cosa que fue paño, con los fondos de caspa. La sotana, esa prenda larga que llegan hasta los pies, la túnica, los curas se llama la sotana, según decían algunos, era milagrosa, porque no se sabía de qué color era. Unos, viéndola tan sin pelo, la tenían por de cuero de rana. ¿Sabes tú que la rana no tiene pelos? Pues estaba tan pelada que parecía de cuero de rana. Otros decían que era ilusión, porque desde cerca parecía negra y desde lejos entre azul. Llevábala sin ciñidor, sin faja, sin cinto. No traía cuello ni puños. Parecía con los cabellos largos y la sotana mísera y corta, la cayuelo de la muerte, es decir, un servientucho de la muerte. Cada zapato podía ser tumba de un filisteo, que eran aquellos hombres medio gigantes, de la tierra prometida, de la Biblia. Pues su aposento, aun arañas no había en él. En su aposento, donde él se quedaba, ni arañas había. ¿Está diciendo a lo mejor que es que se las comía? No lo sé. Conjuraba a los ratones
Es decir, decía, ratones, no vengáis. O sea, les hablaba, les conjuraba, de miedo que no le royesen algunos mendrugos que guardaba. Guardaba algunos mendrugos duros de pan. Y pues si venían los ratones les conjuraba a que no entrasen. La cama tenía en el suelo. Y dormía siempre de lado por no gastar las sábanas. Claro, si te pones de lado, tocas menos las sábanas que si te pones tumbado. Es gastarlas la mitad. Hasta ahí llegaba la super tacañería. Que te lo dice. Al fin era archipobre y protomiseria. O sea, en los miserables, el primero de los miserables. Dos prefijos, archi y proto, que implantó Quevedo también. Y le gustaban mucho. A poder de este, pues, vine. Ya ves tú dónde vine. A poder de este. Y en su poder estuve con don Diego. Y la noche que llegamos nos señaló nuestro aposento y nos hizo una plática, una charlilla corta, por no gastar tiempo, que ni eso gastaba, no duró más. Díjonos lo que habíamos de hacer. Estuvimos ocupados en esto hasta la hora de comer. Fuimos allá. Comían los amos primero y servíamos los criados. El refitorio, que es como llama él el refectorio, que es el comedor de los grandes edificios y esto, pero allí era, que era muy pequeño, dice, el refitorio era un aposento como un medio celemín. Un celemín es un cajón, una cosa así. Entonces, para decir que era pequeño, como medio celemín. Sustentábase a una mesa hasta 5 caballeros. Uno de ellos, su dueño. Lo primero por los gatos. Y como no los vi, pregunté que cómo no lo sabía a un criado antiguo, el cual, de flaco, estaba ya con la marca del pupilaje. Comenzó a enternecerse y dijo: ¿cómo gatos? Pues ¿quién os ha dicho a vos que los gatos son amigos de ayunos y penitencias? Entre comillas, ¿qué es lo que se hace aquí? En lo gordo se os echa de ver que sois nuevo. Todavía estaba gordo don Pablos. Dice, en lo gordo se os echa de ver que sois nuevo. Yo con esto me comencé a afligir. Y más me asusté cuando advertí que todos los que de antes vivían en el pupilaje estaban como leznas. La lezna es ese instrumento con un mango de madera y una punta muy afilada que sirve para abrir el camino a la aguja en el cuero. Primero hacen agujerito con la lezna y luego ya sacan la lezna, meten la aguja y pasan el hilo. Pues estaban como leznas, con unas caras que parecía que se afeitaban con diaquilón. Unas caras que se les quedaban como así, apergaminadas, pegadas al hueso, que parecía que se echaban crema, se afeitaban. Afeitarse era echarse crema. Los afeites son las cremas. Y de ahí vino luego afeitar, porque para afeitar primero te echaban afeites, para cortarte la barba te echaban afeites, y de ahí vino la palabra afeitar. Pues dice que se afeitaban con diaquilón, que según he podido leer, dice que era un bálsamo que se echaba para disminuir los bultos, los tumores y esas cosas. Pobrecicos. Sentóse el licenciado Cabra y echó la bendición. Comieron una comida eterna, sin principio ni fin. Dicen que la eternidad no tiene principio ni tiene fin. Pues exactamente como aquella comida. Ni empezó ni acabó. Vamos, que no existió. Eterna. No tiene principio, no tiene fin, pues eterna. Trajeron caldo de unas escudillas de madera, los platos de madera. El caldo tan claro que en comer en una de ellas peligraba Narciso más que en la fuente. O sea que si Narciso, el que por verse en un agua clara cayó, se ahogó y se convirtió en la flor del narciso, dice, en aquel caldo, más todavía, mayor peligro hubiera corrido Narciso, de lo transparente y clarito que estaba, porque no tenía
nada, agua pura. Noté con la ansia que los macilentos dedos se echaban a nado tras un garbanzo huérfano y solo que estaba en el suelo. Es decir, en el fondo de la olla, o esto, había un garbanzo, y ahí todos los dedos, meterse a nado a buscar el garbanzo. Decía Cabra a cada sorbo: cierto que no hay tal cosa como la olla, digan lo que dijeren. Todo lo demás es vicio y gula. Comer tesorao por placeres carnales y mundanos. No, esto es lo que hay que comer. Todo esto es salud y otro tanto ingenio. Salud y además espabila la mente, claro. Con el hambre dicen que se espabila el ingenio. Mal genio te acabe, decía yo para mí, decía yo entre mí, cuando vi un mozo medio espíritu, solo quedaba ya el alma de él, no quedaba, y tan flaco, con un plato de carne en las manos que parecía la había quitado de sí mismo. Claro, no llevaba carne y dice, está quitado la carne y la ha puesto ahí en el plato. Venía un nabo, aventurero. ¿Qué haces por aquí, nabo? Si por aquí nunca vienen, en el casa de Domine Cabra. Corriendo aventuras, el nabo pobre. A vueltas. Y dijo el maestro: nabos hay. No hay para mí perdiz que se iguale. Coman, que me huelgo de bellos comer. Pues el nabo era el bocato di cardinale. Repartió a cada uno tan poca carne de carnero, que era la carne menos cotizada, de macho, de oveja, de carnero y viejo, que entre lo que se les pegó en las uñas y se les quedó entre los dientes, pienso que se consumió todo, dejando descomulgadas las tripas de participantes. O sea, las pobres tripas se quedaron descomulgadas, fuera de participantes. Descomulgarse es quedarse fuera de la iglesia, descomulgadas, quedarse fuera de los participantes de la carne. Cabra los miraba y decía: coman, que mozos son, y me huelgo de ver sus buenas ganas. Y así continúa. Y entonces le dice don Pablos, dice: qué buen aliño para los que bostezan de hambre. Para los que bostezan de hambre. Qué buen aliño. Qué buen remedio. Qué buena vianda. En fin, es un libro interesante. A veces tiene escenas tan descarnadas que dan reparo. Es brusco. Un realismo, el del barroco, que pasa del contraste, de ir de lo más refinado a lo más soez. Barroco. Esto y hasta aquí Quevedo. No sé, espero haberos ayudado algo. Venga, hasta luego.